Bueno, buenos días. Hola a todos. En la clase de hoy se continuará con la resolución del ejercicio tipo examen planteado. Bien, entonces comienzo compartiendo mi pantalla. Y si recuerdan, este era el ejercicio. Es considerar la estructura mostrada en esta figura que se modela como un problema de tensión plana. Entonces es tensión plana ya que el espesor es muy pequeño y además todas las cargas se encuentran aplicadas en el plano de la pieza, donde la carga se reparte en las dos ménsulas, ¿sí? Y esta fuerza se considera que se aplica en este nodo 5. El segmento 1,6 está empotrado y el origen del sistema de coordenadas se establece en el nodo 1. Bueno, aquí les muestro entonces la ley de Hooke para tensión plana, la ecuación de elasticidad, la matriz D. ¿Listo? Y entonces el problema dice que se realiza una discretización en dos elementos cuadriláteros lineales isoparamétricos y se muestran entonces las funciones de interpolación dadas en términos de los ejes de referencia local. Bueno, se pedía primero completar las tablas y determinar las funciones de transformación de coordenadas para ambos elementos. Listo, con esto es el elemento 1, pues es el nodo local 1 y el nodo global 1 corresponde a la coordenada 0, 0, que es el origen del sistema global. Bien, en la figura 1 pueden ustedes observar entonces la discretización de los dos elementos con sus nodos locales correspondientes, 1, 2, 3, 4. Y este será entonces el nodo local del elemento 2, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Esto pues se ve reflejado al completar las tablas 1 y las funciones de transformación de coordenadas se hallaban, si recuerdan, entonces como X es igual a la sumatoria de las funciones de forma multiplicada por los valores de, perdón, por los xy. ¿Sí? Estas funciones de forma están en términos de epsilon, de xi y de eta. ¿Listo? Luego de aquí se desprendían las funciones que transforman las coordenadas locales en coordenadas globales. Lo mismo para y. Y entonces es igual a la sumatoria de estas funciones de forma psi eta por los y sub i. De esta forma, entonces x se expresa en términos de xi y de eta, al igual que y. Listo, ese era el primer punto. El segundo punto se refería a hallar la matriz jacobiana, el jacobiano y la inversa de la matriz jacobiana. Si recuerdan, entonces el jacobiano tiene un papel muy importante en la transformación. Para ello veamos esta derivada de las funciones de forma que dependen de x y de y, cómo se deriva respecto a x. ¿Sí?
Bueno, dado que no es conocido explícitamente la función de forma en términos de x ni de y, lo que se realiza es una derivación teniendo en cuenta la regla de la cadena. Entonces, se derivada, por ejemplo, de n en términos de xi y luego de xi en términos de x. Este n está en términos de xi y de eta. Bien, y luego se realizaba la derivada de xi con respecto a x. Bueno, pues este término, el de n de xi, sí es conocido, ¿listo? Y la idea es determinar estos otros que también los podemos conocer mediante estas dos ecuaciones. Entonces, esta sale de la función de interpolación del elemento isoparamétrico, que es esta que está aquí, ¿sí? Y esta derivada de xi con respecto a x, pues sale de acá. Bueno, no exactamente, pero tiene relación con estos. Primer apartado. Luego el de n. El de n de eta por el de eta de x. Bien. De forma similar, entonces se construía la derivada de n con respecto a y, que es el de n de xi por el de xi de y más de eta de y. Bueno, pues esto se puede expresar en un sistema como el que voy a dibujar acá. Bien, donde este J era la llamada matriz jacobiana y el jacobiano no es más que el determinante de esta matriz J. Entonces esta J, que es igual, pues veamos, aquí sería el de xi de x, de eta de x, de xi de y, de eta de y. Bien, o por lo menos esta es la matriz jacobiana en dos dimensiones. Bueno, esto es conocido, estas derivadas de las funciones de forma con respecto a los ejes locales. Sin embargo, estas derivadas de las funciones de forma no son conocidas. Creo que he cometido un error. Sí, normalmente, o sea, en esta notación, esta es el inverso del jacobiano. Sí, porque yo lo que conozco es, por ejemplo, el de x. O sea, no cometí el error en el sentido que estas derivadas están bien, sino el planteamiento de esto no se llama jacobiano, sino ya es directamente el jacobiano inverso. ¿Sí? Entonces sería aquí el jacobiano. Este es j menos 1.
Y el jacobiano sería el de x, por ejemplo, el de x de xi, de y de xi, de x de eta, de y de eta. Bien, eso fue lo que se hizo en las clases anteriores junto con el determinante de esta matriz que resulta entonces de esta multiplicación en cruz. Listo. Bien, ¿hasta aquí hay preguntas? Bueno, entonces este proceso se halló precisamente para determinar en el tercer punto las derivadas de la función de forma n1 respecto a x y y para los dos elementos. Entonces lo que se tenía era encontrar esto que se muestra aquí, haciendo la inversa de la matriz jacobiana y multiplicando por la derivada de estas funciones de forma respecto a los sistemas locales. Bueno, ya se tenían las expresiones, eran bastante complejas. No voy a escribirlas acá, ¿sí? Ustedes ya en clases anteriores pues tienen la expresión completa. Y quiero pasar al cuarto punto, que es donde habíamos parado la clase anterior. Y el cuarto dice expresar la matriz de rigidez elemental en términos de las derivadas de NI de X y de NI de Y, donde I pues es el número del nodo y 1, 2, 3 o 4. ¿Listo? Y recuerde que la matriz de rigidez K está dada como la integral de la matriz B transpuesta por la matriz de elasticidad D por la matriz B en el diferencial de volumen. ¿Sí? Entonces, en el sistema local, eso se establece, o los límites se simplifican de forma que es una integral de menos 1 hasta 1, que son los límites de este cuadrilátero lineal. Entonces, va aquí menos 1, aquí va 1, y lo mismo también para el eje eta. Que multiplica al determinante de la matriz jacobiana, es decir, el jacobiano, por el B transpuesto de B, ahora ya en términos del diferencial de xi y de eta. Bien, entonces eso es lo que realizaremos esta clase junto con los demás puntos, el 4, el 5, 6, 7, y si hay tiempo, entonces lo haré también para el elemento 2. De esta forma, pues, se completará el ejercicio tipo examen. Bien. Entonces, punto 4 es expresar los DNIs de X, perdón, expresar la matriz de rigidez en términos de estos valores.
Y la matriz de rigidez es la integral de menos 1 a 1, integral de menos 1 el jacobiano por de psi de eta. ¿Ok? Bien, entonces, si recuerdan, bueno, el jacobiano ya lo tenemos, que era 2 más 2 eta. Me corrigen si me equivoco en esta expresión. ¿Listo? Estoy muy seguro. Voy a traer un momento el documento donde lo tengo. Bien, sí, creo que esa no es. Es algo como 5 más eta medios. ¿Listo? Bueno, continúo. La idea es con la matriz B. Esta matriz, recuerden que es la matriz L por la matriz N, donde N es la matriz de funciones de forma. ¿Cómo se hallaba esta matriz de funciones de forma? Entonces es un elemento cuadrilátero lineal, bidimensional, tiene 8 grados de libertad, que son U1, B1, que es el desplazamiento del U1, se hace referencia a este grado de libertad, B1 a este otro grado de libertad. ¿Sí? Desplazamiento del nodo 1 en X, B1 desplazamiento del nodo 1 en Y. Por lo demás, U2, B2, U3, B3, U4, B4. Y en general, mediante la aproximación nodal, se establecía que U y B era la matriz de funciones de forma N por este vector de incógnitas nodales que se suele llamar así, el U del elemento. Bueno, y recordando entonces que el U, por ejemplo, es el N1 por el U1 más N2 por U2 más N3 por 4. Bueno, entonces establecía esta matriz N teniendo en consideración esta expresión, ¿cierto? Luego N es igual a la primera ecuación, sería N1 por 1, que este es el primer término asociado a 1, luego aparecería el término asociado a V1, que en esta ecuación pues no hay ningún V1, luego es 0, luego el término asociado a U2 es N2 y 0, N3, 0, N4, 0. ¿Vale? De la misma forma se hace entonces para el
valor de B. Y N4. ¿Listo? Entonces, esta es la matriz N, ¿sí? Y ahora se multiplica por la matriz L. Y L, si recuerdan, viene del problema elástico, donde las deformaciones, el vector de deformaciones compacto está dado por la matriz L por los desplazamientos U. Bien, donde, por ejemplo, el epsilon XX era la derivada del desplazamiento U con respecto a X. Y de forma similar, por ejemplo, el epsilon Y es la derivada del desplazamiento en Y con respecto a Y. Y aparecían palabras como el epsilon XY es un medio, el de la derivada de los cruzados, dv de X más du de Y. Y de esta forma, entonces, digamos que podemos expresar el vector, la matriz L, ¿sí? Como una matriz de derivadas. Bien, bueno, veamos la dimensión de n por n, dimensión de n, es de 2 filas por 8 columnas. ¿Sí? Luego la dimensión de L debe ser de 2 columnas. ¿Sí? Por un número de filas que ya veremos. El número de filas va a estar asociado precisamente al número de incógnitas eh, en este vector epsilon. ¿Cuántas incógnitas se tiene para este problema de tensión plana? 3 incógnitas, ¿verdad? Epsilon X, Epsilon Y, Epsilon XY. Luego es una matriz de 3 por 2. Bien, esta matriz L queda como la derivada en términos de X, acá 0, 0, la derivada en términos de Y aquí la derivada en términos de Y la derivada en términos de X. ¿Sí? Bien. Bueno, lo que se suele hacer es, por ejemplo, tener este vector en términos expresados de epsilon X, epsilon Y, y en lugar de epsilon XY se trabaja con el gamma XY para, de alguna forma, quitar este gamma, ¿sí? Y trabajar con esta matriz L en términos de estas derivadas sin tener en cuenta este un medio, ¿sí? Entonces, si recuerdan, este gamma XY es igual a 2 veces epsilon XY. Bueno. Entonces, esta multiplicación de L por N dará lugar a la matriz B. Bueno, realicen entonces la multiplicación de L por N para obtener la matriz B. Para ello tienen unos 4 minutos. ¿Listo? ¿Hay preguntas hasta acá sobre qué deben hacer, sobre para qué se está haciendo esto?
Bueno, si no hay preguntas, entonces pueden seguir adelante con el ejercicio. Profe, ¿por qué las dimensiones de L son 3 por 2 en vez de ser 2 por 2 como muestra en la teoría? En la teoría, ¿cuál teoría? En la ecuación que desarrollé en clase, me parecía que L era una matriz 2 por 2 nada más. 2 por 2. Bueno, recuerden, por ejemplo, que L es la matriz de derivadas asociadas a esta ecuación que relaciona las deformaciones con los desplazamientos. ¿Sí? ¿Qué desplazamientos hay? Entonces, en un problema en 2D está U y está V. Y epsilon, ¿cuáles tiene? Tiene epsilon X, epsilon Y y gamma XY. ¿Vale? Entonces es igual a esto. Esta es una matriz de 2 filas por una columna. ¿Sí? Luego esta dimensión para poder realizar la multiplicación debe tener 2 columnas. Y esta es una matriz de 3 filas. Luego debe tener 3 filas para poder realizar la multiplicación. ¿Sí? Entonces es una matriz 3 por 2. ¿Sí? No es 2 por 2. Bueno, quizás si dije 2 por 2, pues entonces yo me equivoqué. Y si está 2 por 2, o puede ser que también usted se haya equivocado al copiar alguna de esas dos. Bien, pero la idea es que esta L sale de la multiplicación de la matriz por eh, las incógnitas de los desplazamientos. Listo. Bueno, entonces, eh, ¿algún, ¿alguna otra pregunta? Para cuando se tienen 3 dimensiones, entonces ya aparece U, V y W, ¿sí? Y entonces es una matriz y aquí aparecerán todos los epsilon X, epsilon Y, epsilon X, bueno, epsilon Z, aparecerá gamma, si recuerdan, entonces sigue gamma ZY, gamma ZX y gamma XY. Luego es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una matriz de 6 por 3. 6 filas por 3 columnas. Profe, es en las diapositivas del tema uno donde aparece que L es de 2, ¿sí? Diapositivas del tema 1. Creo que yo corregí en clase algunas diapositivas. Entonces voy a verificar. Del tema 1. No, ¿no es tema 3? Del tema 2, perdón, de residuos ponderados. Residuos ponderados. Esta presentación, Sí, en la página 8. página 8, 6, 7, 8. Definiciones. Bien. Bueno, aquí es importante que noten una diferencia y es que hay dos métodos, dos enfoques dentro
de la resolución de elementos finitos. Uno es el enfoque variacional y el otro es por residuos ponderados. Entonces, el de residuos ponderados es un enfoque más matemático, ¿sí? Mientras que el método variacional, pues, bueno, también es matemático, claramente, pero quizás tiene más relación física con lo que sucede en el problema. Es utilizado para problemas mecánicos, ¿sí? A partir de la derivación del funcional de energía potencial elástica y de la minimización de ese funcional. ¿Listo? El de residuos ponderados está basado, si observan, en una definición de la ecuación diferencial dada por esta expresión inicial, ¿sí? Entonces, aquí no tienen las derivadas, por ejemplo, no está el epsilon xy, ¿sí? No hay una función que relacione el v en función de x. Es además una ecuación diferencial parcial, pero con incógnita solo en un campo u. Entonces, u es un campo escalar. Imaginen esa ecuación como la de temperatura, ¿sí? El U es la temperatura, mientras que en el enfoque variacional lo que se está viendo es un campo vectorial, un campo de desplazamientos. Entonces hay un desplazamiento en X que es dado por U y un desplazamiento en Y que es dado por V. Entonces es algo diferente a lo que está planteado para este método de residuos ponderados, ¿sí? Y luego esta ecuación, esta función L, ¿sí? Esta definición está dada para la ecuación diferencial presentada allí, ¿sí? O sea, esta L, vean que se refiere a esa ecuación diferencial parcial que está dada por esta ecuación, ¿sí? Que tiene más relación, por ejemplo, con problemas de calor. Mientras que esta otra L, que les mostré aquí, bueno, que les mostré acá, está relacionada con problemas elásticos, ¿sí? Entonces, por eso se realizó en este tema 3 una introducción al problema elástico. Bien, porque existe, vean aquí está un poco, bueno, no, está bastante difícil de leer, pero es una matriz de 3, ¿sí? Por 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y está dada de forma similar a esta matriz reducida, ¿sí? Para tensión plana. Entonces me hacía referencia a esta matriz L, ¿listo? Que es el enfoque variacional. Entonces, Profe, pero si ¿sí? nosotros desarrollamos las ecuaciones que usted plantea, no estaríamos encontrando B, sino estaríamos encontrando E. ¿Sí me hago entender? O sea, no encontraríamos lo que nos está pidiendo la ecuación. No entendí la pregunta. Es que si nosotros desarrollamos así como usted lo plantea, estaríamos encontrando EX, EY, EZ, ¿sí? Sí, Pero nosotros estamos buscando es B. ¿Sí me hago sí, entender? sí. Bien, B, a ver. Bueno, se plantea primero la energía. A ver, lo que sucede es que, regresando a este planteamiento de la energía potencial, ¿sí? Observen una cosa, y la energía es un medio del epsilon transpuesto por D por epsilon, ¿sí? O la energía es un medio, la integral del volumen de un medio del sigma contracción epsilon, diferencial de volumen. ¿Sí? Esta es como el análogo a la fuerza por el desplazamiento. Bueno, este sigma lo reemplazo por la ley de Hooke. Y digamos, debido a
que sea la dimensionalidad correcta, trabajando con los vectores compactos de Voigt, en lugar de trabajar con todo el tensor de tensiones o desplazamiento, la puedo escribir de la siguiente forma. Al epsilon transpuesto por la matriz de elasticidad D, que viene de la ley de Hooke, por el epsilon normal, ¿sí? Ahora, este epsilon, ¿a qué es igual? Este epsilon es igual a L por U. ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro? Sí, señor. Bien, listo. Entonces, este L por U, pero aquí cuando se refiere a U, se refiere a todo el campo, ¿sí? Es decir, este epsilon depende de X y de Y en general, ¿sí? Este L, pues también, como ya vimos las formas, y este U es el U que depende de X y de Y. Bueno, el siguiente paso es hacer la aproximación nodal. O sea, se va a decir este U, que no sabemos cómo es, la función de desplazamientos no se conoce, se va a tomar como las funciones de forma multiplicado por los valores nodales. Entonces, el UE, ¿sí? Y ahí es donde surge este L por N, ¿sí? Si hago este epsilon igual a L por este U de X, Y, Z, ahora este U de X, Y, Z lo estoy tomando como N, que depende de X, Y, Z, N de X, Y, ¿sí? En general, por este U, E, que son valores escalares, ¿sí? Entonces, en este nodo se desplazó 5 hacia la derecha, 2 hacia arriba. Por eso, este epsilon se escribe como L por N por los UE, ¿sí? Hay que diferenciar muy bien, tener muy claro la diferencia entre los U de epsilon XY, que se refiere a todo el campo, ¿sí? A una ecuación que, por ejemplo, yo quiero saber el valor no solo en el nodo de un elemento, sino dentro de ese nodo o en el contorno de ese elemento, ¿sí? Lo puedo conocer sin ningún problema. Mientras que este UE son valores discretos, 1, 2, 3, 4, de el valor de desplazamiento en los nodos. Por eso este epsilon pues es la matriz B por los desplazamientos nodales, ¿sí? Y de ahí es donde sale esta matriz B, L por N. ¿Listo? Entonces, bueno, espero que haya quedado un poco más claro esta matriz B, ¿sí? ¿Qué es lo que se está haciendo? La idea es encontrar la matriz de rigidez, ¿sí? Si recuerdan, por ejemplo, esto, bueno, esto está aquí, L por U, y después se hacía el reemplazo teniendo en cuenta la aproximación nodal. Acá, teniendo en cuenta la aproximación nodal, que es N por UE, entonces es L por N por UE por D por N. Es decir, esto queda, y teniendo en cuenta que B es igual a L por N, ¿sí? Es simplemente una matriz, digamos que se escribe de forma compacta para no escribir nuevamente L por N, ¿sí? Y de ahí pues aparecían todos, ya observen que este potencial está todo en función de las incógnitas nodales, ¿sí? Y una vez que está en función de las incógnitas nodales, se realizaba el proceso de minimización, o lo que es lo mismo hacer la derivada e igualar a cero, y se establecía entonces la ecuación general. Sí, y la idea es que aparece el término de la matriz de rigidez del elemento, ¿sí?
las fuerzas equivalentes en los nodos. ¿Vale? Y eso es lo que estamos hallando. Entonces, la matriz B es necesaria para hallar la matriz de rigidez elemental, ¿sí? Para después ensamblarlo y resolver el problema. ¿Qué es resolver el problema? Es encontrar todos los desplazamientos en cualquier punto, el valor de las tensiones en cualquier punto. Cuando me refiero a tensiones es tensión en X, en Y, en el cortante, ¿sí? Bueno, entonces eso lo hacemos precisamente primero encontrando los desplazamientos nodales, que es digamos, el punto de partida en la solución, ¿sí? Y para encontrar esos desplazamientos nodales debemos utilizar esta famosa ecuación KU igual a F, ¿sí? Invertir esta matriz de rigidez global y multiplicarla por el valor de las incógnitas nodales. Entonces, lo que estamos haciendo es precisamente hallar el valor de esa matriz de rigidez elemental, ¿sí? Para encontrar después la matriz de rigidez global. Bien. Bueno. Entonces, bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, espero haya quedado un poco más claro qué es lo que se está haciendo. Sí, profe. Listo. Bueno, ¿tienen ya la solución de esta matriz BL por N? La dimensión de esto es una matriz de 3 por 8. ¿Sí? Al multiplicar este por este de acá, son 3 filas por 8 columnas. Algo así, bastante grande. Bueno, entonces, si ya lo hicieron, pueden levantar, por favor, la mano. Yo lo voy a hacer, pero no quiero adelantarme, por ejemplo, a las personas que no. Si no lo han terminado ninguno, pues no me adelanto. Entonces, 2 minutos más y seguimos. Bien, entonces recuerden, estamos realizando la multiplicación de esta matriz L por esta matriz N. Para multiplicar después es este valor que está aquí en el 1, 1,
pues está dado por la multiplicación de la primera fila por la primera columna, ¿sí? Entonces el de n1 de x, ¿sí? Más el resultado de multiplicar este por este de acá, más 0, ¿sí? Y así con este valor es el resultado de esta primera fila por esta segunda columna. Entonces, si ya terminaron, pueden levantar la mano. Bueno, entonces ya lo terminó el primero. Voy a resolverlo. Es el resultado de multiplicar de nuevo esta fila por esta columna, ¿sí? Luego este que va acá resulta de multiplicar la primera fila por esta segunda columna. Este que está aquí, pues entonces la primera fila por esta tercera columna. ¿Vale? Bueno, aquí es 0. Luego acá este dn2 dn2 de x, 0, dn3. dn4 de x, 0, 0.
Sí, entonces seguramente les dio algo de este estilo, ¿bien? De n4 de y, de n4 de x. Bueno, y estas derivadas de n1 con respecto a x, ¿de dónde se hallan? Bueno, con esto se determina entonces el punto 4, que era, bueno, de hecho todavía no, pero ya llevamos bastante avanzado porque ya tenemos b en función de estas derivadas de y de x, ¿sí? Derivada de 1 con respecto a x y derivada de 1 con respecto a y, que son estas que están acá. Bueno, y estas derivadas, ¿de dónde provienen? Ustedes ya vieron que provienen del inverso del jacobiano por estas derivadas de las funciones de forma. ¿Sí? De hecho, se había hallado para el n1, ¿sí? Con una expresión pues bastante larga. Ahora queda multiplicar escribirlo aquí, más abajo. Queda entonces realizar la multiplicación de b transpuesto por d por b. ¿Bien? Por el j. Bueno, este b transpuesto es el resultado de transponer esta matriz. Luego es una matriz de dimensión 8 por 3. Esta D es la matriz de elasticidad del elemento que se dio acá, ¿verdad? Esta es la matriz D. Entonces es una matriz de 3 por 3. Y esta matriz B, pues es 3 por 8. Luego el resultado de toda esta multiplicación queda una de 8 por 3 y una de 3 por 8. Es una matriz de 8 por 8. Sí, una matriz de rigidez, digamos que bastante grande. Sí. Bueno, entonces, pues, manos a la obra. Esta es K. Matriz K elemental. Sí, es igual a la integral de menos 1 a 1 de la integral de menos 1 a 1. Bien. Ok. Voy a hacer entonces inicialmente este B transpuesto por D. Bien, la respuesta es algo como de n1 de x a 0 de n1 de y. Bien. Y así. Esta sería B transpuesta. Y D, entonces la voy a colocar acá como 1 de 0 de 0, 0, 0, 1 menos Poisson sobre 2. Y aquí lo multiplico por E sobre 1 menos
Poisson o nu al cuadrado. Bueno, entonces esto de acá lo multiplico por esto, luego obtengo sí, recuerden que el resultado de aquí es una matriz de 8 por 3, una matriz como esta que está aquí, ¿sí? No, perdón, como esta que está acá, ¿sí? Una matriz muy, muy alta. ¿Sí? Bueno, esto es, este término de acá sería dn1 de x. Aquí sería este 0 por el 0 por nu, 0 y aquí 0. ¿Sí? Bueno, continúo con esta de acá. Sería nu por el dn1 de x. Y acá entonces únicamente este término 1 menos nu sobre 2 por el dni de y. Voy a hacerlo únicamente para las primeras tres, ¿sí? El resto es simplemente cambiar el 1, por ejemplo, con el 2, el 3, el 4, ¿sí? Entonces la transpuesta de esta aquí sería 0 más, solo con las primeras dos es suficiente. Sí, porque las demás son repeticiones. Las primeras dos filas son suficientes, las demás pues se van repitiendo. Bien, esta segunda, aquí repito hasta el dn4, ¿sí? Que es esta última de acá, que aparece 0, dn4 de y, dn4 de x. Y aquí obtengo bien, este sería el Poisson. Poisson por el dn de y. Bien, este segundo término es dn1 de y. Y este que está acá es 0. No, espera. Dn1 de y, bien. Y este que está acá es 1 menos Poisson sobre 2 por dn1 de x. ¿Listo? Bien, entonces la matriz de la B, perdón, este bt por d sería esto multiplicado así hasta 8. Entonces aquí iría hasta repetir esto, pero utilizando la segunda función de forma, la n2 asociada precisamente al segundo nodo, luego n3, n4, pero digamos que todas tendrían la misma expresión. ¿Sí? Ahora es multiplicar esta matriz que está aquí nuevamente por esta matriz B, ¿sí? Para obtener la matriz de rigidez total. Entonces hagamos ese paso. Es una matriz 8 por 8. Bueno. Voy a
colocarlo por acá. Check, check. Luego multiplico esta primera fila por esta primera columna para obtener el primer valor. Y lo que se tiene es esta. Creo que es mejor por acá. Esta BT de B es una matriz de 8 por 8 por 8 con valores. Entonces inicialmente sería esta primera fila por esta columna, sería de NI de X, de N1 de X al cuadrado. ¿Listo? Más el 1 menos Poisson sobre 2 de N y de Y al cuadrado. ¿Sí? Que no es la segunda derivada, por ejemplo, de la N1 con respecto a Y, sino es esta al cuadrado. Bien, este segundo término aparecerá como la multiplicación de esta primera fila por esta segunda de aquí. Luego, este término de acá es el V, digo nu, de Ni de X, de N1 de X, de N1 de Y. Sí. Y luego este que está acá por este que está acá. 1 menos nu sobre 2 de N1 de Y de N1 de X. 1 menos nu entre 2 de N1 de Y de N1 de X. A veces, para escribirlo más compacto, todas estas derivadas se suelen escribir así como N1, X, ¿sí? Que significa la derivada de N1 con respecto a X. ¿Sí? Es una notación. Entonces yo creo que más ventajoso en este caso, por ejemplo, colocar N1, X al cuadrado, ¿sí? Y luego así, pues, los demás más, no, menos B. Y la idea es continuar, por ejemplo, esta primera fila con esta tercera columna e ir completando entonces cada uno de estos. A ver, creo que tuve un pequeño error. Esta es por acá. Este sería muy similar. Aquí no es N1, sino N2. Este es dn1 de X que multiplica dn2 de X. A ver, me he equivocado. Esta, por esta de acá, me da este primer término. ¿Sí? Que es de 1 de X al cuadrado. Más 0 por este de acá, más este por este de acá. 1 menos b de 1 de y cuadrada. Luego este que está aquí es la multiplicación de esta por esta que está acá, entonces 0. Nu de n1 de x de n1 de y. Nu de n1 de x de n1 de y más
1 menos b sobre 2 de n1 de y de n1 de x. Entonces aquí me falta un término. Falta el término más, este que aparece aquí. 1 menos nu sobre 2 de n1 de y de n1 de x. 1 menos nu sobre 2 y de n1 de x. ¿Listo? Y luego, pues continúo así con las demás. En este caso va a aparecer, este es no al cuadrado, sino aparecerá, por ejemplo, el de n1 de x y aquí el de n1 de y. ¿Sí? Bueno, con esto se genera entonces la matriz de rigidez elemental, que es una matriz, recuerden, de 8 por 8. ¿Listo? Y ya está toda la matriz dada. Bueno, bt por d por b, a esto lo voy a llamar, bueno, dejémoslo así, bt por d por d. Y pues obviamente es multiplicado aquí por jacobiano, por esta matriz bt por d por b, que ya la tenemos, por el de xi de eta. ¿Listo? Entonces esta es ya la matriz de rigidez elemental expresada en términos de las derivadas parciales n1 y n2, que era lo que se pedía en el cuarto punto. Bueno, ¿hasta aquí hay dudas? No. Ok, bueno, entonces vamos a un pequeño descanso. La idea con este ejercicio es que ustedes ensamblen toda esta matriz, ¿sí?, en sus casas y observen que se trata de una matriz 8 por 8 y además que es simétrica. ¿Sí? Symmetric. Esto se puede comprobar realizando la multiplicación, por ejemplo, de esta segunda fila por esta primera columna. Entonces hagamos esto antes de ir al descanso. Bien, este producto por este de aquí, entonces tengo v de n1 de x, ¿sí?, por dn1 de y, más este que multiplica a 0, pues 0, más este que multiplica a este de acá. Entonces 1 menos nu sobre 2 de n1 de x por dn1 de y. Es exactamente lo que se tiene en esta parte, ¿sí? Entonces, recuerden las propiedades de la matriz de rigidez, que es simétrica, en banda. Eso lo veremos no en estos ejercicios, sino al ensamblar la matriz de rigidez global, se puede observar mejor, ¿sí? Bueno, entonces eso es todo por ahora. Vamos a un pequeño descanso de unos 5 minutos y regresamos. ¿Listo?
Hola, hola, hola. Bueno, entonces, regresando, se había realizado el punto número 4 del ejercicio, que es la obtención de la matriz de rigidez en términos de las derivadas, ¿sí? Es esto que está aquí. Bueno, entonces, si recuerdan el tema 5 habla sobre la integración de Gauss y la integración numérica en general, uno de los apartados, pues, del tema 5. Y aquí es donde está la importancia de esa integración numérica. Y es, por ejemplo, estas expresiones de este B transpuesto por D por B por este J, que son, digamos que bastante complejas. Ya pudieron ustedes observar el estilo de las expresiones, ¿sí? De este nu por estas derivadas con respecto a X y a Y, que ya se hallaron en clases anteriores, eran bastante complejas, ¿sí? Luego, este integrando que se muestra aquí, pues no es sencillo de hallar, ¿no? De forma analítica. Es por ello que lo que se hace es evaluar esta integral. Entonces, esto, si esta es mi función, esta es, por ejemplo, el primer término, la integral de una matriz, pues es la integral de cada uno de los componentes de la matriz, ¿sí? El primer término es una función de x y y que voy a integrar entre menos 1 y 1, de entre menos 1 y 1, perdón, no es de x y y, sino de xi y de eta, ¿sí? De xi y de eta. Entonces esto va a ser igual simplemente a la función evaluada evaluada en unos puntos, ¿sí? No necesariamente son estos puntos, ¿cierto? Por estos puntos, y en general es una sumatoria. Si se utiliza un punto, pues no aplico la sumatoria. ¿Sí? Desde igual a 1 hasta un valor de m puntos de integración, ¿vale? Entonces esto permite hacerlo de una forma un poco más sencilla, esta integral, y es utilizando la integración numérica. Ahí aparecen los esquemas de Newton-Cotes y el esquema de cuadratura de Gauss. Bueno, era para que lo tuvieran presente. Bueno, el quinto punto es expresar los vectores globales de desplazamiento U y de fuerza F. ¿Qué valores son conocidos y cuáles son hallados? Bien, este punto es bastante sencillo. Luego de realizar, pues, el punto más complicado, pensaría que es el punto 4. El punto 5, pues, no tiene mucho problema. Y es hallar el vector global U. Lo voy a escribir así, U mayúscula, y F. O mejor, no hallar, sino expresar. ¿Listo? Bueno, ¿alguna idea respecto a este punto? Sobre cómo se halla, cómo se expresa. Con la matriz de rigidez. Bueno, sí, puede ser. ¿Cómo se podría hallar? Los desplazamientos multiplican K y eso va a ser igual a F, ¿no? Exacto, sí. Este K, que sería la matriz de rigidez global, multiplican a este U. Esto es igual a F. ¿Sí? Pero aquí lo que se tiene, por ejemplo, es la matriz de rigidez elemental.
expresar la matriz de rigidez elemental. ¿Sí? Entonces, esta matriz de rigidez que está acá es para el elemento 1. El elemento 2 seguramente tendrá la misma forma, ¿sí? De esto, solo que estas derivadas de n1 con respecto a x van a cambiar, pero digamos que tendrá la misma forma. Bueno, entonces esta matriz K es de todo el sistema global. O sea, aún no se ha ensamblado, es decir, que no se conoce. De hecho, el punto 6 precisamente trata sobre eso, ensamblar la matriz de rigidez global. Bien, pues bueno, hay incluso una forma más sencilla y es simplemente viendo el ejercicio. Este es el ejercicio. Sí. E incluso este podría ser uno de los primeros pasos, que es expresar este U y este F. Saber cuáles son desconocidos y cuáles se van a hallar. Bien. Entonces, comencemos con el U. Con el U. ¿Qué es U? U es el vector global de incógnitas nodales. Entonces, ¿cuántas incógnitas nodales tiene este sistema o esta malla? 12. Sí, exacto. Entonces, recuerden que el número de incógnitas nodales es dado por el número total de nodos, en este caso son 6 nodos, multiplicado por los grados de libertad. Entonces, cada nodo pues se puede mover en la dirección X y en la dirección Y. Luego, son 12 grados de libertad. Bien, entonces esta vector de incógnitas nodales pues tendrá 12 componentes y estará dado precisamente como un vector columna de 12 por 1. ¿Sí? ¿Cuáles son las 12 incógnitas? Pues comencemos. U1, que es asociado al nodo 1, el desplazamiento en X, luego aparecerá V1, que será el desplazamiento en Y asociado al nodo 1. Luego este de acá, el U2. Bien. V2. 3. 5, V5, U6, V6. Y listo. Estas son las incógnitas nodales. ¿Sí? Ahí están las 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. Bien. De forma similar, entonces podemos establecer F. F es el vector, escribirlo aquí, mejor así, sí, para que quede claridad. Se trata de un vector. El vector de las fuerzas nodales. Entonces va a ser la fuerza 1 en X, fuerza 1 en Y, fuerza 2 en X, bueno, y así. Ustedes sabrán aquí fuerza 6 en X, fuerza 6 en Y. En Y. Bien. Bueno, ¿cuáles son conocidas y cuáles son desconocidas? Quizás aquí sea un poco más complicado, ¿bien? La idea es que
El problema debe estar definido completamente. Para que se defina completamente, esto significa que todo el contorno deben existir alguna condición, ya sea de tipo Newman o de Dirichlet. La de Newman actúa sobre el esfuerzo normal, entonces digamos que están relacionadas de alguna forma con la fuerza, y la de Dirichlet se refiere al desplazamiento, U, ¿sí? O también llamada condición de contorno natural. No, perdón, esencial. Entonces, ¿qué condiciones de contorno están dadas en este problema? ¿Alguien recuerda? Las fuerzas que están aplicadas en los nodos. Bien, ¿cómo cuáles? ¿En cuál nodo específicamente? En el 5. Listo, entonces en el 5 hay una fuerza. Vale. Bueno, hasta ahí está bien. ¿Alguna otra condición de contorno? Bien, aquí dice que se considera que la fuerza se aplica en el nodo 5 y el segmento 1,6 está empotrado. Desplazamiento cero. Exacto, desplazamiento cero en el 1,6. En todos los nodos que pertenecen al 1,6. Entonces, en este caso, ¿qué desplazamientos serían ceros? ¿O cuántos, mejor la pregunta, cuántos grados de libertad se restringiría en el vector U con esa condición de empotramiento? 6. Sí, exacto, que son los desplazamientos en X y desplazamientos en Y de los nodos 1, 4 y 6. Entonces, todos estos valores, 4 y 6, son conocidos. Conocidos y son iguales a 0. ¿Listo? Lo que no se conoce, pues desde luego es el 2, el 3 y el 5. Yo no conozco cuánto se va a desplazar estos puntos, ¿sí? Bueno, con respecto a las fuerzas, ¿qué valores son conocidos? F5Y y F5X. F5Y, F5X también. Bueno, F5Y entonces está dada como la mitad de la carga, ¿sí? Y F5X se podría decir que es 0, ¿verdad? Porque, bueno, en realidad no. Como un problema de tensión plana en donde la carga, en realidad no, porque la única condición para la tensión plana es que pertenezca al nodo, luego puede que que tenga un valor. Entonces no hay inconveniente. F5X. Ambas pueden existir. La condición es que, digamos, la magnitud sí sea repartida entre ambas partes. Que Bueno, como y usted apunta vertical la fuerza, profe. sí, se considera que la fuerza se aplica en el nodo 5. Sí, sí, exacto. Lo que pasa es que me imaginaba más como un problema en donde esta fuerza se aplicase de forma vertical, pero digamos que el problema no establece la dirección, entonces se puede considerar que es así o se puede considerar así. ¿Sí?
Creo que en ninguna parte se habla que sea vertical, ¿no? Entonces no hay problema. Bueno, estas serían las valores de las fuerzas halladas. Bueno, ¿y qué valores son desconocidos? O sea, ya sabemos que estos son conocidos, ¿sí? Y que son iguales a ceros. En este, ¿cuáles serían los desconocidos? Pues todos los demás, ¿verdad? El U2, el U3, el B3, el U5, el B5 y ya. O sea, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores desconocidos. 6 desplazamientos nodales desconocidos. Estas serían las Fs conocidas. ¿Y cuáles son las Fs desconocidas? ¿O hay algún valor de fuerza diferente que se conozca? Las fuerzas en 3 y en 2 son 0, ¿no? Exacto, muy bien. Las fuerzas en 3 y las fuerzas en 2. Voy a escribir la F3X, F3Y, F2X, F2Y. Estos son igual a 0. Igual a 0. Porque se tratan entonces de puntos libres, ¿sí? Y de hecho, recuerden la restricción que existen sobre las condiciones de contorno, y es, en una condición de contorno no se pueden establecer dos valores de, o sea, la condición de contorno, por ejemplo, de Newman y Dirichlet en uno solo no es posible, ¿sí? La condición es que, por ejemplo, la frontera S1 más la frontera S2 es igual a la frontera total. Y que S1 intersectado con S2 sea igual a vacío. ¿Mm? Por ejemplo, estas 5 y 5X y 5Y son conocidas y observen que 5 en desplazamiento es desconocido. Entonces, si conozco el valor de la fuerza, no puedo conocer tampoco el valor del desplazamiento. No estaría, digamos, bien definido este problema. ¿Sí? Si no conozco el valor del desplazamiento, que es en el punto 3 y en el punto 2, debo conocer el valor de la fuerza, que en este caso, el punto 3 y el punto 2, pues es igual a 0. ¿Bien? Bueno, ¿y cuáles serían las fuerzas desconocidas? Estos son extremos libres. Estas son las cargas. Estas serían sujeciones. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuáles serían las fuerzas desconocidas? Deberían estar donde son los valores de desplazamiento conocidos, ¿cierto? El empotramiento. Exacto. La fuerza 1 en X, la fuerza 1 en Y, bueno, también las fuerzas asociadas a 4, las fuerzas asociadas a 4Y, las fuerzas 6X y la fuerza 6Y. Todas estas pues son reacciones.
¿sí? Entonces están las sujeciones y las reacciones, los extremos libres, las cargas y los desplazamientos desconocidos. Bueno, observen entonces que de esta forma pues se completa el sistema, ¿sí? Y si regresamos aquí a esto, es una descomposición de esta forma. Los grados de libertad, esta matriz de rigidez, es los grados de libertad que están libres, los grados que están restringidos, ¿sí? Las fuerzas libres y los grados de libertad en fuerza que están restringidos. Bien. Bueno, ¿hay preguntas sobre este quinto punto? Este quinto punto no es muy matemático, es más como de, sí, de pensar y de hallar los valores. Continuemos entonces con el sexto punto, que es ensamblar la matriz de rigidez general. Entonces es el punto 6, que es K global, que es igual a las sumatorias de estas K elementales, ¿sí? Para ello voy a describir, bueno, no dice, pero la idea no es escribir toda la matriz de rigidez elemental, que se refiere, por ejemplo, al elemento 1, ¿sí? Y al elemento 2 de toda esta forma, sino voy a llamar, por ejemplo, esta K del elemento 1 va a estar dada como K11, ¿sí? K12, aquí también pues K12, ya que es simétrica, K13, aquí pues K22, ¿sí? Que pertenece al elemento 1. Y para crear la matriz de rigidez expandida, entonces utilizo aquí el superíndice 1. ¿Sí? Entonces recuerden que esta K elemental es una matriz de 8 por 8, ¿sí? Que es una matriz como esta que está aquí, una matriz simétrica de 8 por 8. Y la idea es sumar estas dos matrices de 8 por 8 para generar una matriz de rigidez global que va a ser una matriz de 12 por 12, ¿sí? Entonces esta acá, inicialmente, la matriz de rigidez global, la dimensión de K es 12 por 12. ¿Hay preguntas sobre cómo se obtiene la dimensión de esta matriz? Bueno, entonces continúo. Esta matriz se ensambla precisamente teniendo en cuenta la relación KU igual a F. ¿Sí? O se puede ensamblar pues teniendo en cuenta las matrices expandidas de cada uno de estos elementos. Voy a utilizar las matrices expandidas y es, por ejemplo, para el elemento 1 está multiplicando matrices de rigidez expandidas. Y estas son las matriz de rigidez elemental. El elemental pues no tiene este superíndice 1. ¿Listo? Simétrica. Bueno,
Bueno, entonces esta matriz de rigidez expandida es, por ejemplo, para el 1, el elemento 1 van a ser ¿qué nodos globales? Entonces el elemento 1 tiene los nodos globales 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Está acá. Voy a escribir una K grande 1. ¿Sí? Que es diferente a esta K1. ¿Sí? En que esta es una dimensión 8 por 8 y esta es una de dimensión 12 por 12. Pero la única diferencia, o sea, allí donde la única, digamos, diferencia va a ser que en algunos términos serán 0, ¿sí? Pero todos los términos que están en esta matriz de rigidez elemental del 1 deberán ir también en la matriz de rigidez global. ¿Sí? Luego es una matriz, aquí aparece K11, K12, ¿sí? K13, 14, 15, 16, 17, 18. K18. Aquí K12, K22, K23, tac, 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 K28. Y después aquí entonces estarán los grados o la rigidez asociada a los grados de libertad 5 y 6. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aparecerá K19, K10, K11, K12, que en estos grados, en estos casos es 0. Entonces 9, 10, 11 y 12. Lo mismo aquí, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Y digamos que podemos seguir completando esta matriz de rigidez hasta llegar al final, que es una K81, ¿sí? Que es igual a esta K18. K18. Por supuesto, todas tienen el superíndice 1, que se refiere al elemento 1. K28 hasta el K88. ¿Sí? Y luego aquí 0, 0, 0, 0. Bien, y esta es la matriz de rigidez aumentada para el elemento 1. Ahora construyamos la matriz de rigidez aumentada para el elemento 2. Entonces, K, el elemento 2. ¿Sí? Recuerden que el elemento 2, el que está más arriba, creo que es algo como este. Sí, este es el elemento 2, este es el 2, este es el nodo, perdón, este es el nodo 3, 4. Y este es el nodo 3, 4, 5, 6. 5, 6. Bueno, de forma inicial, similar, se tienen aquí los asociados inicialmente a los nodos 1 y 2, que van a ser todos ceros. ¿Sí? Incluso la primera fila, la segunda, la tercera y la cuarta. Y aquí vendría entonces la matriz de rigidez asociada a este otro elemento. Sin embargo, y mucho cuidado con esto, es que en el sistema de referencia local, estos están invertidos, ¿sí? Entonces yo deberé invertir las filas y las columnas asociadas a estos valores, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se completa esta matriz de rigidez global para el elemento 2.
Si recuerdan, por ejemplo, el ejercicio de las barras en 2 dimensiones, pueden encontrar bastantes similitudes con este problema. Bien. Listo, de esta forma se generan las 2 matrices de rigidez aumentadas y la idea es sumar ambas para encontrar la matriz de rigidez global. Entonces, esta matriz K global es K1 más esta K2 aumentada. Bien. Listo, y la idea es con eso ensamblar la matriz de rigidez global. Bueno, con eso se termina el punto 6. ¿Hay preguntas? Profe, qué pena, ¿podría repetirlo e invertir las coordenadas ahí en esa última parte? Sí, listo. Bien, en la transformación isoparamétrica se establece que el sistema se encuentra de esta manera: 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y la matriz de rigidez elemental hallada, por ejemplo, la matriz esta, K1, se basa precisamente en que se tiene una agrupación, por ejemplo, U1, B1, U2, B2, U3, B3, ¿sí? Bueno, U4, B4, pero ya me captarán la idea. Listo. Esto quiere decir que el término de la primera fila y de la primera columna también van a ser, los de la primera columna van a ser asociados al nodo 1, los de la segunda columna van a estar, los de la primera al nodo 1 en X, los de la segunda al nodo 1 en Y, los de la tercera estarán asociados al nodo 2 en X, está el nodo 2 en Y, ¿sí? Ya que al multiplicar, pues siempre son estos valores los que se multiplican por estos otros valores, ¿sí? Bueno, y si lo pensamos como que además esto es igual a las Fs, ¿sí? Entonces esta va a estar asociada a la fuerza del nodo 1, esta a la fuerza del nodo 1 en X, esta a la fuerza del nodo 1 en Y, ¿sí? Esta fila. Entonces la idea es, por ejemplo, cambiar estas partes, tanto la 1 y la 2, truncarlas. Entonces, esta matriz ya se cambia como una matriz de este estilo. Bien. Cambio las columnas. Y aquí sería, por ejemplo, la columna azul que estará asociada a estos. Desde acá, las cambio de orden. Ese es el primer paso. Y el segundo paso sería después cambiar las filas. Entonces, esta fila que está aquí de 1 pasaría a ser la fila 2. ¿Sí? Hay que cambiar eso. ¿Por qué este paso? Porque si no se cambian las filas y las columnas no queda simétrica. Entonces, por ejemplo, esta fila que estaba aquí antes, entonces quedaría aquí arriba ya, y la otra pues aquí abajo. Bien, y a eso es lo que me refiero con tener en cuenta que este está 3 y 4, ¿sí? Dentro del nodo, dentro de la enumeración global. Ah, listo, profe. Vale. Bien, entonces en la clase de hoy se realizó la solución del ejercicio planteado, ejercicio tipo examen, ¿sí? Se continuó con
punto 4, 5, 6. La próxima clase veremos cómo se realiza el punto 7, que es la obtención del vector global de desplazamientos, deformaciones y tensiones junto con sus campos. ¿Listo? Recuerden que para hoy tienen la práctica número 5, que es la práctica de optimización. Para hoy hasta las 12 de la noche hay plazo. Sí, alguien me pidió si podía extender ese plazo, pero considero que no. Ya pues han tenido bastante tiempo y no es nada Profe, complicado, pues. ¿Sí? ¿no sería posible para, digamos, mañana a la medianoche? Pero ¿por qué? ¿Por qué no hoy? O sea, Yo he tenido complicaciones con mi Workbench, no sé si pueda mostrarle, pero pues estoy desde el otro computador, pero lo que he presentado problemas con el Workbench y con el Mechanical porque no me deja mallar, entonces le pedí el favor a un amigo y pues hasta ahora lo he podido hacer. pues dejemos la fecha como está, ¿sí? Si tienen problemas ya me pueden escribir al correo, ¿sí? Lo pueden enviar también al correo si no le desaparece la fecha límite, porque la fecha límite está colocada un poco más de la fecha de entrega, ¿sí? Entonces, aquellos que terminen tarde pueden enviarlo al correo. Bien, entonces, Bueno, profe, le agradezco igualmente porque sí me veo como colgado en el tiempo. vale, listo. Bueno, entonces, eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. ¿Listo? Buen fin de semana y chao a todos.